La educación autodidacta es, creo firmemente, el único tipo de educación que existe. Isaac Asimov, 1920-1992. And everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Creo que para nadie es una sorpresa que en esta actualidad, con este mundo de computadoras, no es precisamente el mundo de los autodidactas. Y antes de continuar, quisiera aclarar que esta no es ninguna especie de crítica a Isaac Asimov, ni mucho menos. Es más bien un video hablando sobre por qué, teniendo una sociedad donde existe una computadora en cada casa, no existe un autodidacta en cada casa. Primero es importante saber qué es un autodidacta. Bueno, una buena definición sería persona que estudia alguna ciencia, disciplina, etc. por medio del autoaprendizaje. ¿Y cómo obtienen los autodidactas este autoaprendizaje? Bueno, los grandes autodidactas, aquellos que marcaron la historia, concluyeron que por medio de leer y comparar fuentes de información, por medio de la comprensión, por medio de la práctica y posteriormente por medio de la experimentación, cosa que muy seguramente ninguno de nosotros hace. Se supone que es parte de la naturaleza humana, la curiosidad y el hambre por saber más. Razones del por qué las personas no optan por el aprendizaje autodidacta, la gente da miles. Desde que la escuela desde muy jóvenes trunca el aprendizaje de los niños y hace aburrido el aprender, hasta cosas como los medios masivos de comunicación, como la televisión, o en estos últimos años las redes sociales, que de cierta manera anestesian el cerebro de la gente para que no se preocupen por hacer cosas como aprender. Bueno, pues hoy trataremos de dar una respuesta a este problema. ¿La culpa es de la escuela? La escuela es visto por muchos como la razón por la que la gente odia estudiar. Y el ejemplo más ejemplar sobre todo lo que está mal en la manera en la que se enseña, ya que es aburrida y monótona. Bueno, pues aunque no lo crean, la enseñanza actual se construyó sobre buenas bases. John Dewey, uno de los pedagogos más importantes de la historia moderna, hizo varios experimentos a lo largo de su vida que demostraban que la mejor manera de verdaderamente aprender algo es a partir de ponerlo en práctica mediante la repetición constante, cuando hacemos una cosa una y otra vez, justamente como lo hacemos en la escuela. Entonces realmente la idea en base a la que se construyó la escuela es una buena idea, porque infinitamente mejor que intentar surfear por el camino del conocimiento solo, hacerlo mejor de la mano con alguien que ya conoce sobre el tema. El problema realmente no es que la manera en la que se enseña en la escuela sea la incorrecta. Hay dos problemas. El primero es que en la escuela muchas veces se trata el conocimiento como un ritual, una suerte de trámite que uno tiene que pasar para conseguir un trabajo, aun si este trabajo poco o nada tiene que ver con el conocimiento que se nos está enseñando. Y es que por mucho que tú sepas a la perfección sobre la construcción de puentes, nunca te van a dar autorización de una obra pública si no cuentas con un título. Y aunque eso en un principio suene como un error, en realidad es algo pues que sí que da cierta seguridad, así como tú no dejarías que te opere los ojos a alguien que no tiene ningún título. Pero el segundo error, y es el que más nos compete ahora, es que mucha gente se conforma con lo que nos enseñan en la escuela, aun si esto está o mal enseñado o no es de nuestro interés. Pero, ¿esto a qué se debe? ¿La culpa es de las redes sociales? Este sí es un tema que está mucho menos tratado de lo que se debería, y aunque no lo crean, es igual o hasta más importante para la situación actual con los autodidactas.
Bueno, pues hay cada vez más gente que opta por informarse sobre las noticias y las cosas más relevantes del mundo a través de las redes sociales. Las convierten en su ventana al mundo real y optan por esta como su principal fuente de información. Y en muchos casos, su única fuente de información. Sí, ese lugar donde postean fotos con filtros y memes robados es el predilecto por muchas personas para informarse. Y hay varias cosas que están mal con esto. Bueno, hay que recordar que las redes sociales no son algo así como un parque o una suerte de lugar público, son un lugar de consumo. Y las noticias que ahí habitan son noticias de consumo, por lo que lejos de informarnos o aprender sobre algún tema, hay que tener siempre en mente que estamos consumiendo, solo que un tipo diferente de consumo, ya que uno difícilmente puede aprender sobre algo o realmente informarse sobre un tema en los pocos minutos que requiere scrollear hacia abajo para ver la siguiente noticia. Y ni hablar de que te dé tiempo de estudiar y comparar fuentes de información en ese poco tiempo. Así que esto, aunado a que las tácticas para hacernos consumir se han vuelto mucho más sofisticadas desde que Isaac Asimov pisó este mundo, nos hace darnos una idea de por qué la gente decide utilizar internet para consumir más que para informarse o estudiar sobre algún tema. Pero este no es ni de lejos el daño más grande que le hacen las redes sociales al hambre intelectual de la gente. Seguramente alguna vez te ha pasado que alguien muy emocionado te dice: oye, ¿ya viste la nueva serie? ¿O la nueva noticia? ¿O el nuevo video viral? Todo el mundo está hablando de eso, para proceder a hablarte sobre algo de lo que nunca en tu vida habías oído hablar. Y es que internet, lejos de ser una fiel ventana a el mundo real, es un lugar que está lleno de sesgos. Y las redes sociales nos conocen mejor que nadie. Las redes sociales están llenas de opiniones, y en una sociedad de redes sociales, sí, aunque suene raro, sociedad de redes sociales, en donde el propio internet da un valor intrínseco a nuestra opinión, todo el mundo está ávido por opinar sobre cualquier tema que les arroje el algoritmo, ya sea una película que la gente está funando, un video viral que está dando de qué hablar, y todo esto da como resultado frases que tal vez les han tocado oír a alguno de ustedes como: nos encontramos en la época en la que la desinformación más prolifera. Aún y a pesar de que nos encontramos en la época en la que la información puede viajar de un lugar a otro en cuestión de segundos. Y es que, siendo las redes sociales un lugar donde se valora tanto la opinión, es ahí que pueden proliferar las fake news y los bulos. Noticias, estudios, experimentos, etc. Hechos más que para informarnos, para darnos la razón sobre algo que ya creíamos de antemano. La desinformación, que se comparte igual o en algunos casos hasta mucho más que la información verídica. De ahí que muchas veces uno prefiera decir cosas como que lo leyó en un libro, lo leyó en un periódico, a decir que lo vio en internet. Con todo esto que acabo de decir, parece que la sociedad actual está condenada, ¿verdad? Con todo esto pareciera que el nacimiento de un autodidacta fuera casi como un milagro. Los autodidactas son vistos como una suerte de divinidad. A los más grandes pensadores se les describía que eran autodidactas, por lo que el estudio autodidacta debe ser algo así como la máxima del estudio para crear cambios revolucionarios en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace que existan los autodidactas? ¿Es acaso que no tienen naturaleza humana o algo así? Bueno, para eso es importante que recapitulemos qué es un autodidacta. La gente suele definir escuetamente: los autodidactas son personas que estudian sin ayuda de nadie. Y bueno, eso no es del todo real, ya que bueno, si bien podría no necesitar de un maestro para ponerse a leer libros sobre algún tema, sí que va a necesitar de algún autor para que el autodidacta pueda aprender de él. Pero incluso si decidiera alejarse de la sociedad y empezar a experimentar para verdaderamente que todo el conocimiento que él adquiera sea totalmente suyo y solo suyo, sería presa de su idioma, ya que el idioma no es una invención de ellos, es algo que alguien más les tuvo que enseñar y algo que condiciona nuestras ideas mucho más de lo que nos gustaría. Por lo que después de todos esos filtros, lo más parecido a un autodidacta puro sería una especie de cavernícola que se comunica en base a gruñidos y balbuceos. No precisamente lo que describirías como un genio que revolucionaría la sociedad. Y es que una de las cosas más valiosas de nuestra sociedad y lo que nos ha hecho proliferar como especie ha sido el conocimiento transferido. Por lo que esa idea de los autodidactas endiosados y vistos como una especie de salvadores de los sesgos de la sociedad, pues no es realmente así.
Entonces, ¿ya está? ¿Nadie puede ser autodidacta? Pues tal vez sí que haya una salvación todavía para los autodidactas. Pues después de todo lo que te acabo de decir, es probable que la respuesta te agarre un poco desprevenido. Pero en realidad, muy seguramente, todos somos autodidactas. ¿Sí? Así como lo escuchas. La idea de que cada persona es, en cierto modo, un autodidacta, es una idea que ha sido defendida por muchos filósofos, educadores y pensadores a lo largo de toda la historia. Ralph Waldo, en su ensayo Self-Reliance, decía que cada persona debe confiar en su propia intuición y capacidad de aprendizaje para alcanzar su máximo potencial. Al hacerlo, se convierte en un autodidacta que se autoenseña a través de la experimentación y la exploración. De ahí que la primera definición que ocupáramos al inicio del video fuera la de persona que estudia a través del autoaprendizaje. Y es que todos aprendemos de esa manera, ya que incluso con un maestro que nos hable sobre el tema, somos nosotros los que por medio de nuestra interiorización y comprensión entendemos el tema para aprender el tema. El hambre por el conocimiento viene en muchas maneras. No necesariamente es autodidacta el que estudia matemáticas o el que estudia física. Tú eres autodidacta de las cosas que te interesan. Así esas cosas sean la ropa, el deporte, la convivencia social, el cómo ligar, hasta el cómo prender un carbón. Todo eso ayudado a través de internet. De hecho, este video que estás viendo ahora fue hecho con la información y con las facilidades que me ofreció el internet. Así que, al final de cuentas, tal vez este mundo con el que soñó Isaac Asimov se volvió real y tal vez tú formes parte de ese mundo. So you're, in a sense, every student has his or her own private school? Yes, and it belongs to him or her. He can be the sole dictator of what he is going to learn, of what he is going to study. Mind you, this is not all he's going to do. He'll still be going to school for some things that he has to know. Common knowledge, common database. Right, and interaction with other students and with teachers. You can't get away from that. But he's got to look forward to the fun in life, which is following his own bent.